Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la quinta semana de nuestro curso Introducción a la Ingeniería Matemática. Hoy día vamos a abordar aspectos básicos de la inferencia estadística en ingeniería, usos y vamos a mencionar también algunos abusos del, justamente del uso de las estadísticas em, en, en distintas áreas del desempeño humano. Bueno, me gustaría comenzar esta clase dando un anuncio. Recuerden que el próximo miércoles 6 de mayo es nuestro primer control y lo vamos a dar en modalidad online. Para ello nos vamos a preparar. El lunes 4 de mayo vamos a hacer un ensayo del control 1 en modalidad online. Las indicaciones de este control las dejé en el aula virtual. Les adelanto, sin embargo, que va a ser un pequeño control de solamente 2 preguntas. Van a tener 60 minutos para contestarla, lo que es bastante. Em, Deberán en formato .doc, o sea, en un documento de texto, Word, puede ser también en un documento tipo TXT, pueden tipear sus respuestas o también pueden fotografiar sus respuestas escritas a mano y deberán enviar utilizando la plataforma em, sus respuestas. De otro modo, de manera excepcional, por la primera prueba, voy a aceptar también que las respuestas las envíen a mi email institucional rodrigo.cofre@v.cl. Todas estas indicaciones están en el sitio web del aula virtual. Para el miércoles 6 habrán más preguntas, la prueba será un poco más larga, pero la modalidad de entrega de las respuestas es la misma. Es decir, deberán enviar sus respuestas mediante la plataforma aula virtual y adicionalmente deberán enviarme a mi email sus respuestas para tener un respaldo de ellas. Ok, vamos entonces a nuestra clase del día de hoy. Vamos a hablar de estadística, esencialmente. Bueno, la estadística es, bueno, esta ciencia eh, que estudia los datos esencialmente. Los datos, una primera aproximación es sencillamente ordenarlos, como estuvimos discutiendo en las clases anteriores, ¿cierto? Lo primero que tenemos es datos, pero los datos muchas veces vienen en un formato que no conviene para sacar información de ellos. Entonces, la primera tarea de un matemático o estadístico es ordenar, clasificar hombres, mujeres, niños, ancianos, eh, muchas otras variables, digamos, podrían considerarse para empezar a ordenar y hacer sentido de estas variables. Muchas veces lo que hay que hacer también es llevar distintas bases de datos a un formato común, ¿cierto? A esto me refiero en muchas veces las unidades de medida no son las mismas, ¿cierto? Los países como Estados Unidos, Inglaterra ocupan las yardas, ocupan los grados Fahrenheit y eso esencialmente a través de una transformación uno puede llegar a grados Celsius, uno puede llegar a metros, em, y así, digamos, hay todo un trabajo, digamos, de unificación y de no duplicidad de datos, y cuando, bueno, uno tiene más o menos ordenado los datos, uno puede hacer estadística descriptiva. ¿Qué quiere decir esto? Uno ya puede empezar a contar, por ejemplo, en esta base de datos hay tantas personas mayores de 45 años, uno puede hacer un gráfico donde uno básicamente grafica la distribución, hay
tantas personas entre 0 y 5 años, tantas personas entre 5 y 10, tantas personas entre 5 y 15, y así uno puede describir básicamente, que justamente es describir qué es lo que está en la base de datos. Em, Aumentando en la complejidad, ¿cierto? Y al mismo tiempo aumentando en el valor agregado de lo que puede hacer la ciencia de la estadística, es empezar a diagnosticar. Voy a tomar el ejemplo del coronavirus, por ejemplo. Uno puede ir siguiendo las estadísticas del gobierno, ¿cierto? Diciendo, bueno, se hicieron tantos test, de esos test tantos salieron positivos, tantos salieron negativos, tenemos tantos casos nuevos este día, tenemos tantos recuperados nuevos, tenemos tantos muertos nuevos, y, y eso es puramente descriptivo, ¿cierto? Ahora uno podría ir un paso más adelante y decir, ok, ¿cómo estamos con respecto a nuestros vecinos, a nuestros países vecinos? ¿Cómo estamos con respecto a la situación de otros países a la fecha, o sea, no a la misma fecha, ¿cierto? Porque esto empezó a ocurrir en Europa un par de días antes de lo que empezó a ocurrir acá, y en Europa empezó a correr un poquito después de lo que comenzó en ciertos países de Asia. Entonces uno no puede decir, ya, hoy día me voy a comparar con otros países. No, hay un cierto delay. Sin embargo, uno puede decir, ok, me voy a comparar con los otros países al quinto día de haberse iniciado, de haberse detectado el primer caso. Y eso permite una comparación, entre comillas, justa, y nos permite saber cómo estamos con respecto a otros países. Bueno, eso es un diagnóstico de la situación. Un diagnóstico también podría ser añadir información a, a esta base de datos, por ejemplo. ¿Cuántos respiradores tenemos? ¿Cuántas camas UCI disponibles tenemos? Uno podría ir incluso, yendo a las clases anteriores, a esta resolución espacial y temporal del fenómeno que uno está abordando, más que saber cuántas camas libres hay en Chile. Tal vez sería más útil saber cuántas camas libres hay por región, porque un paciente de Punta Arenas no lo vamos a llevar a Arica, por ejemplo, y viceversa. Entonces, tal vez mirar esto en una resolución un poco más fina puede ser mucho más informativo. Entonces, bueno, ahí uno va añadiendo información útil para un diagnóstico comparativo y también un diagnóstico de capacidad de atención de pacientes con coronavirus. También uno podría ir un paso más adelante de este análisis descriptivo, darse cuenta que finalmente los, em, son los adultos mayores la población de mayor riesgo, son ellos los que una vez contagiados tienen mayor probabilidad de morir. Eh, Pasa algo lo contrario con eh, con los menores de edad. Normalmente una vez, si es que se infectan muy pocos, y los que se infectan normalmente tienen un pronóstico bastante positivo. Esto también informa ciertas políticas, ¿cierto? Ya hay ciertos países que han decidido progresivamente empezar que los colegios comiencen a retomar la normalidad, y eso es producto de estos análisis que vienen, ¿cierto? Uno puede aumentar la complejidad y al mismo tiempo el valor añadido haciendo análisis predictivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que observando cómo ha evolucionado el pasado de, por ejemplo, la cantidad de recuperados, uno podría decir, ok, si la tendencia es esta, lo más probable es que en el futuro siga la misma tendencia, por ejemplo. Pero no es tan sencillo a veces, porque muchas veces esta tendencia, uno sabe que hay ciertas curvas que saturan, entonces uno sabe que esto no va a subir para siempre, que es por ejemplo el caso de los
contagiados. Uno sabe que esta curva no puede subir para siempre, porque llega un momento donde ya toda la población se contagió y eventualmente algunos van a morir, pero los otros van a recuperarse. Entonces, si uno ve la cantidad de contagios activos, que quiere decir esto, la cantidad de contagios menos la cantidad de recuperados, uno sabe que esto debería saturar en un máximo y empezar a bajar. Estadística predictiva, o lo que se ha llamado hoy día también analítica predictiva, también se ocupa para la predicción de los precios de las acciones, por decir alguna, eh, por dar otro ejemplo, ¿cierto? Y así, predicciones de en las elecciones de los políticos, predicciones de quién va a ganar un partido de fútbol. Y esto llega a ser importante a veces cuando hay apuestas, cuando estas cosas dependen de, por ejemplo, si Chile va al mundial o no, eso tiene un impacto en la economía, en algún sentido. Entonces, esto no solamente es la predicción del hincha, a veces es un poco más de un orden un poco superior. Y ya añadiendo todavía más valor, tanto en la complejidad como en la contribución, está la analítica prescriptiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una vez que las predicciones ya están hechas, muchas veces estas predicciones toman distintos escenarios, porque no es tan sencillo tratar de hacer un modelo matemático y tratar de hacer estadística predictiva y decir, bueno, lo que va a pasar es esto. Es muy difícil achuntarle a saber qué es lo que va a pasar, por ejemplo, en la cantidad de contagios del coronavirus, porque todo esto depende también de políticas que son muy difíciles también de predecir. Por ejemplo, las estrategias de confinamiento estricto, muchas veces estos modelos matemáticos no las consideran. Tampoco consideran que, por ejemplo, los colegios van a reabrir. Tampoco es muy difícil considerar que, bueno, van a reabrir en estas poblaciones que están aquí, pero en estas otras no, y bueno, ahí se complejiza tanto el modelo que te aparecen tantos parámetros que finalmente esto se sale de las manos. Entonces, básicamente el escenario de la estadística prescriptiva es tomar algunos escenarios, por ejemplo, el caso favorable, que es que los casos empiezan a bajar, los hospitales no saturan, eh, hay menos contagios, y para eso, si eso sucede, la estrategia del gobierno va a ser reabrir paulatinamente la economía y se van a priorizar estas áreas de la producción, por decir alguna cosa. Sin embargo, hay otro escenario, que es el escenario intermedio, ni optimista ni pesimista, y uno tiene una predicción, si es que esas premisas se cumplen, y esas premisas podrían estar asociadas a otro tipo de políticas de reapertura de la economía o de las políticas de salud, entre otras cosas. Y un escenario negativo, y justamente a eso vienen asociadas políticas, justamente. Entonces hicimos un barrido de complejidad y valor añadido entre analítica o estadística descriptiva, solamente contar cuántos casos hay, contar y describir, después diagnosticar a partir de esa información, después de diagnosticar, predecir, una vez que ya tengo un modelo estadístico, un modelo matemático, cuyos parámetros se ajustan justamente con los datos de los análisis de diagnosis y de descriptivo, y con esto ya análisis prescriptivo, que ya es toma de decisiones ante distintos escenarios. Ese es básicamente el escenario general del valor agregado de la estadística en ingeniería. La verdad es que esto es más general que la ingeniería, pero lo que aquí nos convoca es la ingeniería. Entonces me gustaría dar algunos ejemplos de los usos de la estadística. Si bien en la slide anterior mencioné de
de pasada algunas de estas de estos usos. Entonces están las predicciones, ¿cierto? Estas cifras descriptivas ayudan a hacer predicciones si es que ciertas tendencias se siguen dando, o también si es que estas tendencias eventualmente cambian. Y predicciones, tenemos predicciones del tiempo basado en las estadísticas, predicciones del precio de las acciones. Estuvimos hablando también de predicciones de cuándo el sistema de salud eventualmente va a saturar o no, porque eh, estamos de acuerdo que gran parte de estos esfuerzos de matemáticos, científicos y, y epidemiólogos, digamos, para intentar predecir qué es lo que podría pasar bajo distintos escenarios de políticas tomadas por los gobiernos para intentar frenar, o lo que se ha llamado también aplanar la curva de contagios activos en la población, es esencialmente intentar evitar llegar a la situación que han llegado a otros países, donde el sistema de salud satura. Cuando el sistema de salud satura, hay que empezar a elegir o priorizar quién va a recibir o quién va a pasar a tener eh, espacio en las salas UCI y lamentablemente quién no. Y en esa decisión pueden estar nuestros familiares y ni usted ni nadie va a ser invitado a tomar esa decisión. Y cuando saturan los sistemas, lamentablemente, hay que tomar esas decisiones, porque si no se toman, hay decisiones muy malas, como por ejemplo empezar a compartir eh, los respiradores entre todos los pacientes. Bueno, eso sin duda sería una alternativa muy mala. Sería más justa desde la perspectiva que todos recibirían un poco, pero finalmente no se salvaría a nadie, ¿cierto? Entonces, en esa perspectiva, lo único que queda hacer es empezar a priorizar, y en esa priorización también es muy complicada, digamos. Tener que elegir quién va y quién no es una decisión que yo creo que nadie quiere tomar. O lo mismo se hacen todos los esfuerzos desde la matemática, desde la estadística, desde la epidemiología, intentar no llegar a esa situación. Entonces todos los esfuerzos que podamos hacer para no llegar a esa situación son extremadamente valorables, y en ese sentido eh, yo creo que ha sido bastante efectivo el llamado a la responsabilidad de, de, de los distintos actores del, de de la escena institucional y de la escena política. Bueno, ahí tenemos un caso muy claro de por qué pueden ser sumamente útiles las predicciones. Eh, También predicciones del clima en agricultura, predicciones de precios de acciones para cierta gente que invierte, eh, predicciones, como les decía, que están asociadas también a prescripciones, que quiere decir, aquí en el gráfico de abajo tenemos distintos escenarios, ¿cierto? El peor escenario, si no se toman medidas, o sea, si los gobiernos o las instituciones deciden volver a la antigua normalidad, ¿cierto? Vemos un pic que sobrepasa muy tempranamente, en un par de meses, la capacidad del sistema sanitario. Lo puse aquí no refiriéndome a ni un país, y no refiriéndome a ni un gobierno, ni a nada, sencillamente para que vean básicamente cómo se ven estas curvas se llega a un punto y después se empieza a bajar inevitablemente. Sin embargo, con la curva roja, que sobrepasa la capacidad del sistema sanitario. Entonces se tienen que tomar esas decisiones que acabo de mencionar, que yo creo que nadie quiere tomar. Las otras se retrasa un poco el pic
que es el punto más alto, o sea, la cantidad de casos detectados, es más baja, se alcanza más tardíamente en el tiempo y no se satura el sistema. Esa es la variable clave acá, no saturar el sistema de salud. Y eventualmente si medidas se relajan, bueno, lamentablemente van a repuntar, va a repuntar, pero mucho más tarde y nuevamente sin saturar el sistema. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este último punto? Es de que conviene tener una política medianamente estricta durante los primeros, al menos aquí se muestra 7 meses o 6 meses después de que el primer caso fue detectado, para incluso relajando ciertas medidas en el tiempo, eh, lograr que no se sature el sistema. Sin embargo, como les decía, no le crean ciegamente a estos modelos, tienen muchas hipótesis que no necesariamente se cumplen, son sumamente sensibles a pequeñas variaciones en los parámetros. Estos parámetros se ajustan con los datos que van dando los gobiernos día a día, y sin embargo, en particular en el caso del coronavirus, es muy complejo porque no solamente hay muchos más contagiados que los detectados. O sea, los detectados son aquellos que pasaron por el test y dieron positivos. Sin embargo, es sabido que hay muchos más contagios, gente que no se está haciendo el test, y peor aún, gente que es asintomática, o sea, gente que ni siquiera presenta síntomas y por ende muchas veces está llevando una vida medianamente normal, ¿cierto? No se cuida tanto, no cuida tanto al resto, y estas personas se sienten bien, sin embargo están contagiando del mismo modo que está contagiando una persona que se siente muy mal y está con mucha fiebre y eventualmente es claro que tiene el coronavirus. Sin embargo los otros no es claro y están contagiando igual. Entonces, bueno, ese es uno de los usos de la estadística predictiva. Otro uso interesante son las pruebas de calidad de muestreo. Supongan que ustedes van a comprar sacos de arroz o sacos de harina. Ustedes no pueden empezar a inspeccionar uno por uno los arroces ni empezar a hacer test de calidad. Sin embargo, lo que pueden hacer es hacer muestreo, o sea, ir a la fábrica de arroz y tomar una cierta muestra, una cierta cantidad aleatoria, y hacerle todos los test de calidad a esas muestras aleatorias, y con eso poder predecir en algún sentido o sintetizar el saber de decir, ok, si de estos 20 los 20 me salieron buenos y los tomé al azar, lo más probable es de que una gran mayoría de estos arroces cumplan con la, con las garantías de, de pasar las pruebas de calidad, ¿cierto? Entonces, cuando no puedo ir uno a uno chequeando, lo que se hace es justamente hacer un muestreo, pruebas de calidad. Algo similar pasa con el caso que les comenté anteriormente, con el caso de los asintomáticos. No podemos saber cuántos casos tenemos, o sea, no podemos confiar que el día de ayer por ejemplo, habían 500 nuevos casos. Eso no quiere decir que hay 500 nuevas personas con coronavirus, quiere decir que hay 500 nuevas personas que se hicieron el test y salieron positivas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo poder saber realmente cuánta gente sí tiene el coronavirus? Porque la gente que va a hacerse el test es gente que se siente mal, es gente que llegó al sistema de salud pidiendo ayuda. Y muchas veces con estos síntomas, dada la contingencia, lo más probable es que le hagan el test del coronavirus. Entonces, estamos solamente detectando los sintomáticos.
Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo detectamos los sintomáticos y los asintomáticos también para tener un panorama más real de qué es lo que está sucediendo? Bueno, ahí lo que habría que hacer es tomar a gente aleatoria en la población, pedirle que se haga este test y así podríamos tener una, un panorama más general y más completo de cómo esta pandemia está afectándonos en, volvemos a los distintos grados de resolución, en nuestra comuna, en nuestra región o en nuestro país. Sin embargo, no es tan sencillo, no es tan fácil obtener pacientes aleatorios, el test es bastante desagradable, es caro, toma tiempo, se tiene que hacer para que se haga bien en los servicios de salud, los servicios de salud ya están saturados, entonces con esto no estoy haciendo una crítica a nadie, sino sencillamente diciendo que las matemáticas eventualmente y las estadísticas nos pueden ayudar a tener un panorama general de qué es lo que está sucediendo sin necesariamente ir a testear a cada una de las personas. Basta muchas veces una buena muestra aleatoria para poder hacerse una idea de qué es lo que está sucediendo. Otro uso de las estadísticas que es relevante para el funcionamiento de la civilización es la preparación de emergencias. Las estadísticas nos pueden ayudar, en este caso, por ejemplo, para prepararnos de manera óptima en desastres naturales, si somos capaces de organizar qué barrios eh, debiesen estar asociados a qué hospitales, dónde poner, por ejemplo, las ambulancias cuando estas no están siendo utilizadas tanto agentes de urgencia, ¿cuál es el mejor punto donde yo puedo poner un, una ambulancia, dado la estadística de que gran parte, por ejemplo, de los adultos mayores viven en tal lugar? Lo más probable es que lo mejor que se puede hacer es utilizarlas, ponerlas en lugares cercanos a donde está la población de mayor riesgo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que viene un tsunami? ¿Dónde voy a poner mis ambulancias de tal modo que pueda resguardar la seguridad de los conductores de las ambulancias y al mismo tiempo ser lo más efectivo posible al momento de rescatar víctimas de los desastres naturales? Para esto hay que ir a mirar, por ejemplo, dónde los desastres naturales eh, han ocurrido, donde eventualmente es más probable que ocurra un desastre, tal vez cerca de los lugares donde la urbanización está más cerca de la costa. Bueno, esos son ciertos usos, ¿cierto?, de la estadística para la preparación de emergencia. Estoy diciendo preparación de la emergencia porque básicamente, si bien es cierto, uno puede hacer predicciones de cuándo va a ser el próximo terremoto, el próximo maremoto, es tremendamente difícil y la historia ha mostrado que son muy poco efectivos esos modelos. Entonces, lo que sí se puede hacer, más que intentar apuntarle si el próximo desastre natural va a ser en un mes más, 2 meses más, un año más, 3 años más, 5 años más, es siempre estar preparado por si llega el momento. Otro ejemplo del cual hemos estado hablando bastante en esta clase es la predicción de enfermedades. Ya sabemos que hay ciertas enfermedades de tipo viral, excluyendo el coronavirus, ciertamente, que es una pandemia de un carácter un tanto particular, pero las estadísticas sirven para darse cuenta, por ejemplo, que en los meses de invierno
hay una alta prevalencia de enfermedades de tipo viral. Y en este sentido, los hospitales tienen que estar preparados con vacunas, preparados con enfermeras en los consultorios que sepan administrar tanto las vacunas como el seguimiento de las mejoras de los pacientes, que sepan dar los cuidados básicos y los consejos básicos para disminuir la probabilidad de contagio. Y justamente esto se puede hacer mirando de manera analítica, de manera cuidadosa, de manera seria matemáticamente, los datos de qué es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años y a distintos niveles de agregación espacial, ¿cierto? Uno podría decir, bueno, en tal consultorio se vio sobrepasado el año pasado, lo más probable es que este año también se vea sobrepasado. Creemos un nuevo consultorio y así, por ejemplo, pueden haber ciertos consultorios donde hay menor cantidad de consultas, entonces tal vez sería una buena idea hacer un diagnóstico de, bueno, quiénes fueron los que sí fueron a ese consultorio, intentar de relocalizarlos a esto y todo el personal y todo el equipamiento técnico pasarlo donde realmente se está utilizando. Pero para eso uno necesita hacer un seguimiento a partir de datos, un seguimiento descriptivo y con tanta complejidad como el escenario particular lo requiere. Pero ese es el escenario general del uso de predicción y eventualmente a partir de datos de una cura lo más efectiva posible eh, en el caso de enfermedades. Hay usos y sobre todo abusos de la estadística en campañas políticas. Se sabe esta hiper utilización de la publicidad eh, de los candidatos, ¿cierto? Viene muchas veces informada por el bueno, en tales comunas hay una cierta tendencia a votar por tal coalición política, en tales esta otra. Estos partidos no pierdan el tiempo, ni la energía, ni el dinero yendo a estos lugares, porque estos lugares sí, estos lugares no. Entonces no se pone el discurso ni las propuestas por delante, sino más bien una estrategia del dónde y cuándo, que muchas veces no es la que permite hacer avanzar las políticas públicas. Hay casos más perversos, como el caso que vamos a estar analizando en detalle en el tercer módulo de este curso, que es el caso de Cambridge Analytica, donde utilizó una empresa británica que lo que hizo fue utilizar o clasificar a los ciudadanos norteamericanos a partir de una predicción del perfil psicológico de ellos. Se intentó detectar cuál era la probabilidad de que estos votaran por un cierto candidato y se intentó manipular a partir de publicidad o de mensajes tanto explícitos como implícitos de esto a personas con distintos perfiles psicológicos para que intentar cambiar su tendencia a, eh, a votar por un candidato o por otro. Entonces, esas son las posibilidades que nos ofrece el mundo tecnológico hoy en día. Tecnología no necesariamente quiere decir progreso o que vamos bien. Hay usos muy efectivos de la tecnología. Yo creo que no debemos ver a la tecnología como un enemigo, pero sí es necesario también advertir que un uso imprudente puede llegar
a afectar incluso a nuestra democracia, puede llegar a afectar justamente a la gente menos preparada para caer muchas veces en las redes la, de la, de la publicidad engañosa o de productos finalmente que, que vendrían a salvar básicamente, o créditos que vendrían a salvar situaciones económicas que finalmente terminan siendo soluciones que son muchas veces peores que los problemas mismos que la gente ya tenía. Entonces, es importante guardar una cierta distancia con respecto a todos estos usos y abusos de la estadística. Otro campo de utilización de las estadísticas son las compañías aseguradoras, ¿cierto? Uno sabe que, por ejemplo, hay gente que tiene mayor tendencia que otras a, eh, a tener accidentes automovilísticos. Hay gente que tiene una tendencia a tomar más riesgos, tanto para su salud como para la de los otros, sobrepasando los límites de velocidad, ignorando las señales del tránsito, y bueno, a esa gente, como tiene mayor probabilidad de tener de necesitar de reparación técnica de sus vehículos o de tener que reparar muchas veces daños al automóvil, pero también a las personas, tanto incluso morales a las personas. Entonces, esa gente, cuando uno se clasifica bien, se identifica bien, normalmente las compañías aseguradoras pueden calibrar los precios que le van a cobrar a estas personas. Ciertamente, una persona con un perfil más riesgoso, su seguro va a ser mucho más alto que el de una persona con bajo riesgo. Similar ocurre con eh, los seguros de vida. Una persona con hábitos de salud eh, óptimos, en el sentido de que, supongamos en el caso de una mujer que sabemos que además que estadísticamente viven más, que hace yoga, es vegetariana, tiene un estilo de vida muy sano, tiene un nivel de estrés también más bajo, es muy probable que viva mucho más que un hombre que, qué sé yo, fuma, toma alcohol de manera desmoderada, no hace deporte, no cuida su salud ni física ni mental. Lo más probable es que, y parecido, a ver, si los dos llegan el mismo día a tomar una, un seguro de vida, lo más probable es que en estas compañías les intenten hacer de manera directa o indirecta estas preguntas y los terminen clasificando de tal modo que la persona súper sana tiene un precio muy bajo, porque lo más probable es que viva muy alto, y el otro un precio muy alto, digamos. O sea, a la compañía le costaría más aceptar a este tipo, digamos, con tendencias menos saludables, porque saben que es más probable que muera antes que esta señora. Y no olvidemos que estas compañías aseguradoras normalmente son compañías privadas que están tratando de maximizar el beneficio. No es un servicio a la comunidad, sino más bien una empresa más que intenta maximizar sus beneficios. Entonces ese es el panorama, digamos, de otra utilización de la estadística y de las matemáticas eh, para, eh, para una industria en particular, como la industria aseguradora. También están las estadísticas, sobre todo descriptivas, para los bienes de consumo. A un supermercado, por ejemplo, le interesa saber eh, cuánto de cada producto se está vendiendo. Y en este sentido fue revolucionaria la invención del RFID, o sea, estos códigos de barra que tienen los productos. Entonces, yo no solamente le ahorra el trabajo a la cajera de tener que estar tipeando que este producto cuesta 354 pesos, sino que al mismo tiempo que esa suma se va haciendo de manera automática por una máquina que se equivoca menos probablemente que un ser humano ahí calculando,
se lleva al mismo tiempo la estadística de, ok, si pasó una leche por acá, quiere decir que se vendió una leche. Y hay una persona que sí consumió este producto, además de esta marca. Y además de esta marca y de tantos litros, qué sé yo. Eh, entonces al final de mes uno puede ver, bueno, se vendieron tantas de este producto y tantas de esta otra. Si tengo que hacer un nuevo pedido, lo más probable es que pida más de lo que más se vendió y menos de lo que menos se vendió. Y también hay todo un uso óptimo de bodegas, por eso a veces salen promociones y bueno, en fin. Y todo esto es informado por las estadísticas. Es sumamente importante que entiendan eso, que muchas veces es la estadística la que está por detrás de la toma de decisiones en estado de incertidumbre. Uno no puede decir, tengo un modelo matemático determinista que me va a decir, ok, es tan genial que me va a decir, el próximo mes en el supermercado tanto, se van a vender tantas barritas de chocolate. Tal modelo no existe. Es muy difícil o casi imposible intentar achuntarle a qué es lo que va a hacer la gente de aquí a un mes más. Sin embargo, es bastante más prudente empezar a contar cuántas barritas se han vendido y en virtud de eso intentar predecir qué es lo que podría pasar en los próximos meses. Algo similar también, un área tremendamente difícil de abordar es la de los mercados financieros. Muchas veces lo que se hace es sencillamente ir siguiendo las tendencias de qué es lo que está pasando a nivel local y a nivel internacional. Muchas veces lo que se hace es lo que se ve en este gráfico que se ve abajo. Se sabe con certeza hasta el 2020, que es el año que estamos ahora, que un cierto indicador tiene tal valor, ¿cierto? Tuvo tal valor en 2018, 2019, 2020, viene a la baja, y lo más probable es que siga muy cercano a la curva, a las curvas que se ven con intervalos de error, la más azul. Lo más probable es que siga eso. Con menor probabilidad va a seguir lo del este azul un poco más claro, y con cierta probabilidad, perdón, va a aumentar, va a mantenerse en ese margen que se ve que aumenta en el tiempo, porque aumenta la varianza en la medida que pasa el tiempo, ¿cierto? Con menor, con menor certeza yo voy a saber qué es lo que va a pasar de aquí a 4 años más, entonces aumenta la varianza. Sin embargo, con gran probabilidad voy a estar dentro de esa gran eh, el gran intervalo de confianza, eh, producto de que, claro, si bien es cierto es posible salirse de ese intervalo, es con una probabilidad muy baja. Y bueno, para terminar, bueno, las estadísticas en deporte muchas veces informan de manera adecuada a los entrenadores, a las directivas, saber básicamente qué jugador es el que está siendo más efectivo en su puesto. A un delantero no se le va a pedir lo mismo que a un defensa. Es importante saber de qué manera está participando cada jugador en, en el equipo. Muchas veces esa es una información que intuye el entrenador, pero el entrenador no está contando básicamente cómo participó cada jugador, sino que está tratando de tener una visión un poco más amplia de lo que está sucediendo en el terreno de juego, pero toda esta información puede llegar a ser útil no solamente para él, sino que también para todo el equipo técnico, para tomar las decisiones más óptimas que permitan no solamente identificar y optimizar qué es lo que pasa dentro del mismo plantel, sino que también intentar ver dónde están las debilidades del equipo contrario. Y esto no solamente en fútbol, sino que en todos los deportes. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Recuerden de ver el sitio web Aula Virtual. Recuerden que el próximo lunes tenemos nuestro ensayo de la prueba y el miércoles 6 tenemos nuestra primera prueba. Muchas gracias.